Muy bien. Dando la bienvenida pues a cada uno de ustedes jóvenes a estas clases virtuales de física, primer año de secundaria. Mandándole pues un gran abrazo a cada uno de ustedes, diciéndole que es una alegría verlos a través de este medio. Ustedes saben por la coyuntura que estamos atravesando en estas fechas, vamos a tener que estar en contacto por medios virtuales. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase de física. Ustedes ya tienen su material en casa. Por lo tanto, todos por favor abrimos los libros y vamos a empezar. Quiero preguntar, ¿por qué será necesario que nosotros tengamos que estudiar física? Ustedes se han preguntado, miren que de repente muchos cursos, física, química, matemática, álgebra, geometría, literatura, historia, etc. ¿Por qué será necesario estudiar física? ¿Nos servirá? A ver, Nicolás, ¿qué me podrías decir? ¿Para qué Cosas es que es necesario para estudiar? poder entender la existencia de todo. Excelente. Para poder entender la existencia de todo lo que nos pueda rodar. A ver, Eric, ¿qué me podrías decir, Eric? ¿Me escuchas, Eric? A ver, ¿qué me podría decir? Alza el volumen, por favor. Alza todo el volumen de tu micrófono. ¿Será necesario aprender física? ¿Nos servirá en la vida física? ¿Sí? Muy bien. Sí, nos servirá física. ¿Ya? Sabemos que la física es una ciencia que forma parte de las ciencias naturales. Es una parte de las ciencias naturales. Es una de las partes de estas ciencias naturales que nos va a ayudar a poder conocer, como lo dijo Nicolás, conocer lo que nos está rodeando. Poder entender todos los fenómenos naturales que nos están rodeando. Gracias a la física yo voy a poder entender por qué cae una mota, por qué caen las cosas. Gracias a la física, exacto. Vamos a poder entender por qué vuelan los aviones tan pesados, pero ¿por qué vuelan? ¿Por qué el barco flota? Ustedes se han preguntado, pero si yo pongo una piedra, la piedra no flota. Tiene que ser hueco, ¿Y el barco por qué flota? Muy porque es bien, hueco. debe ser que debe ser hueco. Ahora todas esas cositas, vamos a poderlo entender gracias a la física. ¿Por qué la funcionabilidad de nuestro celular? ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo estará elaborado? ¿Cómo estarán unidas esas piezas? Vamos a poderlo entender. Eso. Entonces, jóvenes, la física es una ciencia muy necesaria que nos va a ayudar a entender todos los fenómenos naturales que nos rodean. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Por qué ocurren esos fenómenos naturales? ¿Por qué ocurren esas cosas que nos están rodeando? Muy bien. Entonces, es necesario estudiar física. ¿Ya? Todos, por favor, nos vamos a la primera parte de nuestro libro. Capítulo 1. Historia de la física. Miren acá, como ustedes lo ven, en esta imagen, la física es una ciencia que nos va a ayudar a entender todo lo que nos rodea, desde la parte más pequeñita hasta la parte más grande, como son los satélites, las Galaxias, galaxias. universos. Muy bien, Nicolás, gracias por la ayuda. Galaxias. Lo más pequeño que puede haber son los átomos, pero entre los átomos no hay nada. Exacto. Y también conocer, Si las cosas y la gente, las personas están hechas de átomos, ¿significa que estamos hechos de nada? claro, estamos formando parte también de lo que es el átomo. O sea, nuestro cuerpo está formado por una agrupación de átomos, muchísimos átomos. Entonces, la física nos va a ayudar a entender cuál es la función, de qué manera estas materias van a reaccionar, van a poder actuar
frente a las leyes naturales, como por ejemplo la gravedad, es una ley natural, lo cual permite que todos los objetos puedan caer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la física? Estábamos diciendo, diremos que es una ciencia que nos va a ayudar a entender la naturaleza. Vamos a poder entender por qué ocurren todos esos fenómenos, esas leyes naturales, con el objeto de aplicar los conocimientos obtenidos en beneficios del hombre. Como les vuelvo a decir, cada vez se está llegando al avance de la tecnología. Ahora tenemos unos celulares que ya son pues como unas computadoras que nos pueden ayudar a manejar muchas cosas que antes no lo podíamos hacer. Antes teníamos que estar prendidos de repente al lado de un teléfono fijo para poder comunicarnos. Ahora tenemos el celular que en el lugar donde estemos nos podemos comunicar. Y todas esas tecnologías, el avance que hay, es gracias a los conocimientos, a la aplicación de los conocimientos físicos que el hombre va haciendo. Muy bien. La física dice, estudia las propiedades de la materia, de la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones que hay entre ellas. Se estudia la física para comprender las leyes que gobiernan el universo. Vamos a ver por qué las cosas caen. ¿Qué dice la ley de la inercia? ¿Por qué tendremos que ponernos el cinturón de seguridad cuando vamos a viajar? ¿Ah? ¿Qué pasa si una persona está sobre unos patines, de repente parado, sin movimiento, y va alguien que jale el patín? ¿Qué pasa con la persona? Se cae para atrás. Entonces, esa es una ley natural. Entonces, gracias a la física vamos a entender qué ocurre con estas leyes naturales. La palabra física proviene del término griego physis. Por favor, jóvenes, ustedes deben estar ahí con su resaltador o con un lápiz para poder resaltar estos términos, ¿ya? La palabra física proviene, dice, del término physis. ¿Qué significa physis? Naturaleza. Es por eso que la física, dice, nos va a ayudar a entender, a comprender la naturaleza. Desde sus inicios hasta el principio del siglo XIX, la física se consideró como una ciencia que estudiaba los fenómenos naturales. Decían que la física estudiaba los fenómenos naturales. A partir de esa fecha, su campo se limitó al estudio de fenómenos físicos, mientras que el resto de los fenómenos pasaron a formar parte de otras ciencias. ¿Ya? La naturaleza es muy amplia, es muy extensa y, a ver, vamos a admitir, hay niñitos que quieren ingresar. Muy bien. Entonces, la palabra física va a provenir de dos términos. Physis, que significa naturaleza. ¿Está bien? A partir entonces después del siglo XIX, física se va a dedicar al estudio de los fenómenos físicos, porque los demás se van a dedicar las otras áreas, como ya ahí vamos a ver la física, la química, biología, etcétera, ¿no? Dice, las tecnologías se desarrollan gracias a la física, como los televisores, el funcionamiento del televisor, el funcionamiento de las computadoras, el funcionamiento de los celulares. ¿Cómo se realiza un viaje espacial? ¿Cómo un cohete puede salir, irse a la Luna o irse a otro planeta, como al Marte? Porque aplican las leyes físicas. Muy bien. Entonces, la física es necesaria, imprescindible, conocerla para poder aplicar a las actividades que vamos a realizar. En un inicio, por necesidades propias del ser humano, se inventaron las máquinas simples. Máquinas simples que ayudó al hombre en sus inicios a hacer grandes construcciones. Por ejemplo, ¿cómo habrán construido las pirámides? ¿Cómo habrán construido Machu Picchu? ¿Cómo habrán llevado esas grandes rocas? Esa necesidad ha hecho que el hombre pueda inventar las máquinas simples. Máquinas que le va a ayudar a realizar el trabajo, a poder hacer los trabajos de manera más fácil. ¿Ya? Entonces,
una de las máquinas simples que ha ayudado al avance, al desarrollo de todas las cosas que tenemos, es la rueda. Es sin lugar a dudas, dice, el instrumento que revolucionó y marcó para siempre la vida del hombre, determinando hábitos y costumbres desde hace 5.500 años antes de Cristo hasta nuestros días. Nosotros nos podemos movilizar con los carros, usamos acá las motos, etcétera. Y todos se movilizan gracias a las ruedas. Entonces, las ruedas es una máquina simple que ayudó y revolucionó la vida del hombre. Desde que empezó a rodar, lo hizo de modo imparable en cualquier medio de transporte, como en las máquinas, instrumentos, en los juguetes. Dejaría difícil imaginar la vida sin usar la rueda. Imagínense que ya no existieran las ruedas. ¿Cómo nos movilizaríamos? ¿Los carros existirían? Yo creo que no. ¿Las motos se podrían movilizar? No. Entonces la rueda es sumamente importante. ¿Ya? Otro de las máquinas simples, la palanca, es utilizada para disminuir esfuerzos y originar un desplazamiento. Si yo quiero sacar, no tendría un instrumento como el que tiene acá en la mano. Podría sacar yo un clavo que está dentro de una madera, por decir. Primero me rompería las uñitas para poder sacar. Algunos dirán, pero con el diente sería difícil. Entonces el hombre ha tenido que inventar. Su necesidad le ha ayudado, le ha impulsado a crear máquinas que le ayuden a menorar el esfuerzo para hacer un trabajo. Se le usa desde 3.000 años antes de Cristo hasta nuestros días. Tenemos los alicates, tenemos el martillo, tenemos las tijeras. ¿Cómo cortaríamos los cartones si no tuviéramos estos instrumentos que están hechos de palancas? Entonces se hace uso de la palanca cuando utilizamos, como dice acá, las tijeras, el alicate, la carretilla, que a los albañiles lo van a utilizar, el martillo para sacar un clavos, o el mecánico cuando utiliza una llave para sacar, ¿no?, algún tornillo, o ajustar los pernos de las llantas. Todos esos instrumentos son instrumentos de palanca. Entonces ya estamos conociendo máquinas simples, dos máquinas, la rueda, la palanca. Otra, la cuña. ¿Conocen este instrumento que está acá? Que nos ayuda a partir la madera. El hacha. El hacha. El hacha es una máquina simple que utiliza la cuña. Herramienta. Una pieza de madera o de metal con una punta muy filosa, utilizada para dividir cuerpos sólidos y para juntar unos con otros. Ahí está. Es un instrumento de metal que tiene una parte muy filosa, ¿no? Es la cuña, otra máquina simple. Ejemplos. Cuando usamos un cincel, el clavo, el hacha, todos ellos van a ser ejemplos de máquina simple llamada cuña. ¿Ya? Cuando queremos detener una puerta, yo abro la puerta y la puerta está que se cierra, abre la puerta y vuelve a cerrarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí se puede utilizar una cuña, ¿no? Para que la puerta se quede abierta y ya no se esté cerrando. Se pone una cuña en la parte de abajo. Otro instrumento o otra máquina simple que el hombre ha inventado para facilitar el trabajo es los planos inclinados. Ustedes han visto que cuando vamos a Plaza Vea o vamos a Promar, y cuando los papás o ustedes mismos han comprado las cosas que necesitan para casa, ¿no? Hemos llevado en cochecitos y ese cochecito no ha bajado por las escaleras. Hay unas rampas que son planos inclinados. Se usaron para construir las pirámides de Egipto.
¿no? A deslizar y hace más fácil. Imagínense que yo vaya con mi cochecito lleno de mis compras, subiendo escalera tras escalera tras escalera. Olvídate las compras. Uy, sería pesado, ¿no? En cambio, el plano inclinado ha hecho esas barandas, ya facilita, entonces cualquiera compra y puede llevar. Entonces, el plano inclinado también es una herramienta simple, ¿ya? Es una máquina simple utilizada por el hombre para elevar cuerpos a cierta altura. Entonces, Se usa para fabricar las pirámides de Egipto. claro, exacto, en Egipto lo han utilizado bastante. Y en Machu Picchu, Usaban, usaban troncos para transportar las piedras a lugares altos. claro, son instrumentos que ellos, como dice, hace muchísimos años atrás, 5.500 años antes de Cristo, ya ellos han estado inventando. Y gracias a estas máquinas simples se han podido hacer esas grandes construcciones que ahora los podemos ver. ¿Cómo han sido, mira, nuestros incas de haber construido este Machu Picchu que está en el borde de una montaña? Y que hasta ahora, por más sismos y todo que hay, todavía ahí están esas ruinas sin caerse, Esas piedras están tan bien colocadas que no puedes meter un cuchillo. ni una aguja. Increíble. Si tú vas No con una pueden, aguja, no lo puedes poner, ¿no? nada, ni siquiera una hoja. Exacto. ¿Cuál ha sido la precisión de nuestros incas? Y así que nosotros tenemos que conocer Machu Picchu, porque somos peruanos. Aunque hay un truco para mover piedras de más de 2 toneladas. Sí, ¿no? Sí, Muy bien. seguro sí lo habrán hecho. Claro, justamente esos trucos que tú le dices han sido esas máquinas simples que han utilizado, la rueda, la palanca, la cuña, el plano, el plano inclinado, ¿ya? Entonces el hombre, desde que empezó a sentir la necesidad de poder hacer sus construcciones, de poder movilizar sus herramientas o de repente las rocas o construir sus casitas, ha tenido poco a poco que inventar estas máquinas simples, lo cual le ha facilitado hacer menos pesado el trabajo que va a realizar. ¿Ya? Entonces, esas son las máquinas simples. Pero según la historia, nos indica la historia, los egipcios hicieron uso del plano inclinado para la construcción de las pirámides, dice, ¿ven? Ellos utilizaron. Muy bien. Ahora, dentro de nuestra historia, para poder saber cómo fue evolucionando la física, ahí tenemos que mencionar a ciertos personajes que han intervenido y han dejado grandes conocimientos que hasta ahora nos sirve para poder entender a esta gran rama de las ciencias naturales. Nos estamos refiriendo primeramente a Arquímedes. Arquímedes, miren acá este señor, ha existido, dice, 287 años antes de Cristo. ¿Ya? Antes de Cristo. Hasta los 212 años antes de Cristo. Nació en Siracusa, en la isla de Cilicia, en Italia. En física es famoso porque él ha sobresalido en varias áreas, en varias ciencias, pero en física ha sido famoso por su teoría de la hidrostática. En mecánica también, porque utilizó las poleas. ¿Ustedes conocen las poleas? Es Sí. una rueda que nos va a ayudar a amenorar, ¿no? De repente el peso de algunos objetos. Y también usó las palancas. Entonces, Arquímedes es un físico que se le recuerda porque, mira, en esos años antes de Cristo, él ya estaba utilizando las máquinas simples. En ese año antes de Cristo, él ya estaba planteando una teoría de la hidrostática, ¿no? Y gracias a estas teorías de la hidrostática, podemos hablar de repente del funcionamiento de los barcos, del funcionamiento del submarino, ¿ya? Y además, Arquímedes nos ha dejado un invento, que son los espejos cóncavos. Esos espejos que gracias a ellos se puede elaborar de repente los telescopios. Muy bien. Otra persona importantísima en la historia de física tenemos a Galileo, Galilei. ¿no? Galileo Galilei. Galileo Galilei fue una persona, un joven, que en la edad que tenía empezó de repente a
observar algunos conocimientos de Arquímedes. El conocimiento de Arquímedes era un conocimiento general. Arquímedes era considerado en esa época como el que sabía todo. Y aquella persona que se oponía a su conocimiento lo consideraban como hereje. Y si era Lo hereje, mataban. lo podían matar. Y uno de esos jóvenes que empezó a observar el conocimiento de Arquímedes fue Galileo Galilei. ¿No? Galileo Galilei fue un joven también italiano que se dedicó al estudio de la astronomía, fue filósofo y fue físico. Fue el pionero en utilizar el método experimental en las ciencias físicas. Ahora nosotros, ya cuando nos reincorporemos, vamos a entrar al laboratorio y ahí vamos a hacer las prácticas, ¿no? Experimentalmente. Y ahí vamos a comprobar cómo Galileo Galilei ha podido comprobar todas sus teorías basadas a la experimentación. Experimentó, dice, la caída de los cuerpos. Justamente este fue el tema en el cual él estuvo entrando en contradicciones con el punto de vista de Arquímedes, ¿no? Sobre la caída de los cuerpos. Arquímedes decía que los cuerpos caen de acuerdo a su peso. Si uno era más pesado, caía primero, y el que era más liviano caía después. Y Galileo Galilei le dijo, no. Él dijo, todos los cuerpos caen iguales. Y esa fue la idea en la que pudo, de repente, en contradicción, el planteamiento de Arquímedes. ¿Ya? Entonces, dice, él experimentó la caída de los cuerpos en la Torre Pisa, mejoró el telescopio, descubierto en Holanda. En Holanda descubrieron el telescopio, pero él lo mejoró. Con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos, tales como la luna, las lunas del planeta Júpiter. Como profesor de astronomía de la Universidad de Pisa, experimentó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Heliocéntrica, ¿qué quiere decir? Helio viene de sol, céntrica, centro. Entonces, El sol estaba en el centro. exacto, que el sol está en el centro y los planetas giran alrededor. Antes decían que no, ¿no? Antes decían que La Tierra estaba en el medio y el resto de los planetas junto al Sol giraban alrededor de la Tierra. entonces, gracias a sus estudios y a sus descubrimientos del telescopio que hizo Galileo, él pudo descubrir y dejarnos esos conocimientos. ¿Ya? En 1633, la Inquisición lo acusó de hereje. ¿Ya ven lo que yo les decía? Lo acusó de hereje y lo obligó a retractar De opinión. de su apoyo a Copérnico. ¿Ya ve? Él tenía unos conocimientos que hablaba sobre Copérnico también, sobre que la Tierra era el que giraba alrededor del Sol. Y por ese planteamiento casi lo llevan a la hoguera, ¿no? Lo acusaron de hereje y tuvo que estar encerrado por un tiempo. Muy bien, Galileo Galilei. Ahí está este señor que dejó muchos conocimientos a la física. También vamos a mencionar a Isaac Newton. Claro. Isaac Newton. Él nos va a dejar muchos conocimientos. Bienvenido, Rodrigo. Nació en Inglaterra. Isaac Newton fue matemático, físico y filósofo. Es considerado padre de la mecánica y del movimiento planetario y de la teoría de la luz y el calor. Mire cuántos conocimientos, a cuántas áreas ha dejado sus conocimientos Isaac Newton. ¿En qué tiempo estuvo viviendo él? En 1642 hasta 1727. Se formó en Cambridge, descubrió la ley de la gravitación universal. Él es el que nos deja sobre la gravedad. ¿Por qué caen las cosas? Una gran ley que está afectando a todo y es una ley que hasta ahora podemos ya, gracias a ese conocimiento, explicar muchos fenómenos que ocurren sobre la Tierra. Isaac Newton nos dejó 3 leyes principales.
La ley de la inercia. Esa ley nos da el por qué tenemos que utilizar los cinturones de seguridad al momento de ir en el carro. La segunda ley de Newton, que habla de las leyes fundamentales de la dinámica. Y la tercera ley es la ley de la acción y la reacción. Si yo suelto una pelota, cae con una fuerza y el piso lo va a devolver con la misma intensidad. Acción, caída, reacción, el rebote. Todos esos conocimientos nos deja Isaac Newton. Entonces, si yo les digo, ¿quién es el científico que nos deja el conocimiento sobre la gravedad? ¿Quién es? Isaac Newton. Newton. Isaac Newton. Muy bien. Acá también vamos a tomar en cuenta bastante a este señor. Y ya todos ustedes lo deben conocer. Siempre lo vemos en los artículos científicos. Nos estamos refiriendo a Albert Einstein. Fue un físico alemán, nacionalizado estadounidense, considerado el científico más importante del siglo XX. En 1915 presentó la teoría general de la relatividad. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. ¿Ya? Entonces, Isaac Newton es uno de los científicos que ha dejado muchos conocimientos a... Un momento, disculpen. Ha dejado muchos conocimientos a la física. Isaac Newton. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a trabajar, después de haber visto la historia de la física, vamos a resolver nuestros libros, por favor, todos con sus libros y sus lapicitos al costado. Muy bien, hemos dicho que física está compuesta por dos palabras. ¿Qué significa el término griego physis? Significa Naturaleza. naturaleza. Y por eso que la física, dice, es el estudio de todos los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. 2. Máquina simple utilizada para... La rueda. Rueda. ¿Ah? Rueda. La rueda, la rueda. Claro, muy bien, la rueda. 3. Menciona 3 ejemplos en los que podemos utilizar la rueda. A ver, ¿dónde? Auto, carruaje. Un auto, un carruaje, una bicicleta. Muerteta. Muy bien, ¿no? Copió. Los autos, las carretas, los... Cállate. Muy bien. A ver, Christopher. 4. Solamente Christopher me responde. Postuló las leyes fundamentales de la mecánica. Isaac Newton. Isaac Newton. No sé cómo se dice. Isaac Newton, acá. Newton. Exacto. Newton. Muy bien. Miren, acá viene una pregunta que vino en el examen de admisión en la Universidad de San Marcos. Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, sí, me Le equivoqué. preguntó, miren, ¿para qué se utiliza el plano inclinado? A ver, Para elevar cuerpos pesados. Rodrigo, Elevar cuerpos pesados de... para elevar los cuerpos pesados, ¿no? A determinada altura. 7. Menciona el lugar donde Galileo Galilei experimentó la caída de los cuerpos libres. ¿Dónde fue? Ah, muy bien, Nicolás, a ver. La Torre Pisa. Muy bien, la Torre Pisa. Hay que levantar la mano, Christopher, por favor. Ya, el Acá está. Otro. Menciona 2 ejemplos en los cuales se utiliza la palanca. Martillo y carretilla. ¿Ya? ¿Otro más? ¿Ah? ¿Otro más? Ah, el... ¿Dónde más utilizamos la palanca? A ver, Christopher. Carro. Pueden ser alicates también. ¿Perdón? Alicates. El alicate. Muy bien, el alicate. La tijera. Tampoco digo H. Físico alemán que postuló la teoría de la relatividad. ¿Quién dio la teoría de la relatividad? Albert Einstein.
Albert Einstein, ¿no? Y eso le llevó a un premio Nobel. 11. En la Academia Suecia. Exacto, Nicolás, en la Academia Suecia. 10. Perfeccionó el telescopio para estudiar los cuerpos celestes. ¿Quién perfeccionó? Galileo Galilei. ¿Cuál fue? Galileo Galilei. ¿Quién Galileo fue? Galilei. Galileo Galilei, ¿no? Mejoró el telescopio. ¿Ya? Que se Contestamos inventó ahí en Holanda. entonces. Inventó los espejos cóncavos. ¿Quién inventó los espejos cóncavos? Arquímedes. 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 Ya, completen por favor. Oye, pero eso ya no lo habíamos hecho. Sí, pues ya lo habíamos hecho. Ah, ya. Miren, acá hay una pregunta de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Quién ganó el premio Nobel de Física en 1921? ¿Quién fue? Albert Einstein. Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein, muy bien. 13. Postuló las leyes de la gravitación. Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Muy bien, Isaac Newton. 14. Postuló el principio fundamental de la hidrostática. Arquímedes. Arquímedes. Arquímedes, ¿no? Arquímedes. Muy bien, joven. Newton. Newton. ¿Newton? ¿La principio de la hidrostática Newton? No, fue Arquímedes. No. 15. Postuló la ley de la mecánica. Postuló la ley de la mecánica Newton. 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 Muy bien, Newton. Autoevaluación. Físico italiano que mejoró el telescopio. Galileo. 2. Postuló las 3 leyes de la mecánica. Newton. Newton. Muy bien, la 6. 3. Postuló la teoría de la relatividad. Einstein. Einstein. Bien, Albert Einstein. Aprovecha que no puedo pronunciar bien. 4. Están inclinados. Que se utiliza en la construcción de las pirámides. Plano Inclinado. El plano inclinado. inclinado. Ellos han utilizado sus maderas, sus planos para llevar sus piedras, ¿no? O roca pulida. Ahora que se viene la Semana Santa, vamos a tener la oportunidad de ver esas películas, ¿no? De Egipto, y ahí van a ver cómo han construido, cómo han utilizado sus maderas en forma de ruedas, en planos inclinados, para poder deslizar esas grandes rocas que han construido ahí, esas hermosas pirámides que hasta ahora están presentes. Los bloques lo hacían sacando barro de los ríos y dejándolo secar. Claro, ¿no? El barro de los ríos. ¿Y qué río está por allá? En Egipto, ¿qué río? El río Nilo. Exacto, el río Nilo. Muy bien, Nicolás. Experimentó la caída de los cuerpos. ¿Quién es el que le costó eso? Galileo Galilei. Galileo. Inventó los espejos cóncavos. ¿Quién fue? Arquímedes. Muy bien, Diego Tumpay, bienvenido, ahí lo veo. 7. Sí, está cerca. 5500 antes de Cristo. Invento muy utilizado. La rueda. Rueda. 8. Eso está obvio ya. Postuló la ley de la inercia. Newton. No sé. Newton. Newton, la ¿Qué? 6, muy bien. 9. La ley de la acción y reacción. Tercera ley. Tercera es la ley de Newton. Es la tercera ley de Newton. Excelente, jóvenes. 10. Albert Einstein. Premio A ver. Albert Einstein. Muy bien, jóvenes. A ver, ahora esta tarea, ustedes la van a completar. ¿Ya? Esta tareita la van a completar. Van a tomar una foto. Lo van a Lo mandar. ¿Por qué no tiene el libro? ¿Perdón? Miss, yo ya lo hice. Ya. Esa me faltan 2. Ya, tómale la foto y me lo mandan. Les voy a dejar un correo para que me lo digan, vayan armando. Miss, el que no tiene el libro. El que no tiene el libro, Le toma foto y lo hace después. claro, puede ser. Pero los libros ya van a llegar, el 13 se acercan a recogerlos. Muy bien, jóvenes. Nos vamos, Miss, te queda 3 minutos con 12 segundos. sí, vamos a, por eso les digo, vamos a conectarnos de acá, de repente voy a mejorar el horario y vamos, ¿ya? Ustedes esta tareita, por favor, yo lo tengo que recepcionar. Les voy a dejar en el grupo un correo para que puedan enviarlo. Dime, Nicolás. Me dice, aquí en la pregunta 5 de la tarea, dice, la carretilla utiliza el principio de, ahí debería ser rueda, pero en las alternativas no aparece.
No, no es la rueda. La ¿No carretilla rueda? utiliza el principio La de... palanca. La La palanca. palanca. Vamos acá, Nicolás. Ah, La palanca se utiliza en la tijera, en el alicate y en las carretillas de albañil. ¿Por qué? Porque la rueda también utiliza rueda, pero la palanca, porque hay las manijas se levantan y hace una inclinación a las ruedas. Inclina, o sea, es como una palanca ahí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto ponernos en contacto. Es una alegría verlos. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Y por favor, nos quedamos en casa. No salgan. Christopher, Marjorie, Nicolás, todos los jovencitos que se han conectado el día de hoy, tengamos presente. Yasuri, ¿cómo está Yasuri? Muy bien, hijita. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, por favor, no salgamos de casa, nos vamos a quedar en casa, ¿ya? Y nos vamos a conectar luego. Muy bien, hasta luego. Gracias. Miss, ¿por dónde mandamos la foto? Ahora en el grupo les voy a poner un correo. A ese correo lo van a mandar. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hasta luego.